Conferencia, presentación. Ok. Ingeniero, voy a proceder a grabar la sesión para que los estudiantes que no nos puedan acompañar el día de hoy. En realidad, este es un curso pequeño. Este es el curso de cimentaciones de la Universidad Católica Luis Amigó. Somos aproximadamente 9 estudiantes, es porque nuestra carrera pues apenas comenzó a ofertarse desde el 2016, entonces estamos en pleno crecimiento, no como la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, que sí tiene una enorme trayectoria, pero aquí nosotros estamos también construyendo. Bueno, permítame entonces rápidamente voy a hacerles la presentación del ingeniero que nos acompaña hoy, que es el doctor ingeniero Jorge Elías Alba Hurtado. Él es graduado de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 1970. Es graduado de la Escuela Central de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría en Ciencias con mención en Estructuras. Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts el posgrado y obtuvo el Máster en Science con mención en Ensayos de Materiales, Ingeniería Civil y Geotecnia. También en la Universidad de Massachusetts, en los Estados Unidos, obtuvo el grado de doctor en Ingeniería Geotécnica y también estudió en el Ministerio de Construcción de Japón la Ingeniería Geotécnica. El doctor Jorge Alba es un referente latinoamericano en términos de geotecnia, tiene una enorme trayectoria en términos y de tanto la parte del sector productivo como la parte académica. Actualmente es el rector de la Universidad Nacional de Ingenierías de Perú. Le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación y de verdad que es un honor para nosotros contar con su presencia. Muchísimas gracias por tantas palabras de aliento y de consideración. Sí, efectivamente, ya terminando mi tarea de rectorado en este diciembre, voy a dedicarme ya con más tiempo a la academia y a la investigación y el ejercicio profesional. Quisiera agradecer la oportunidad que me están brindando y voy a tomar el lineamiento de lo que ustedes me propusieron, es decir, las aplicaciones de los geosintéticos en general, tanto en muros de suelo reforzado como en taludes. Para eso hemos preparado esta presentación que tengo entendido, una de mis asistentes se la mandó anoche por el PDF, Sí, pero señor. también hay relación con eso, con una serie de publicaciones que si fuera el menester el que las puedan ustedes utilizar, pues con todo gusto se las podemos transmitir siempre y cuando se utilice tan solo con aspectos académicos. Al final de la presentación les voy a dar por lo menos los libros de referencia que serían muy convenientes utilizar. Voy a tener que hacer una presentación rápida, quizás hay más material para la hora que me han dado, pero como le comenté a María Julia, tengo una cita con la Fiscalía, que siempre eso no falta, entonces tengo que terminar en punto y además pues establecer ya ese contacto que eventualmente podríamos seguir usufructuando de ambas partes, ¿no? Con mucho gusto, ustedes sé que están en Medellín, he podido estudiar sus antecedentes y también quiero agradecer a la doctora Miriam Escalaya que trabaja conmigo en la oficina y ella es la que me ha ayudado mucho en poder poner al día. La idea es hacer una presentación global de los aspectos académicos, de cómo es que se hacen estos análisis, qué parámetros hay que considerar, qué variedad de geosintéticos existen en el mercado. Y finalmente voy a utilizar 3 casos que nos ha tocado participar en los últimos años y que han permitido esa aplicación de estos conceptos, llamémosle así, novedosos e ingeniosos. Por cierto, la industria de los geosintéticos es la que ha crecido exponencialmente en los últimos años, ¿no? Era difícil de imaginar que podía haber pegado con tanta fuerza.
en la diversidad de productos, en la disponibilidad de los mismos, en el asesoramiento que muchas de las empresas brindan, en la investigación que están haciendo. Y bueno, creo que es un tema que es importante y sin más preámbulo quisiera presentar ya mi presentación, como le digo, de alguna manera apurada, ¿no? Entonces aquí voy a compartir mis datos. En realidad, el tema que estoy viendo es el tema denominado muros y taludes reforzados con geosintéticos. Aquí hay un par de referencias donde ustedes pueden entrar a esas páginas web. Estamos muy recientemente involucrados en una red acelerográfica a nivel nacional y por supuesto nos interesa también los puntos fronterizos con Colombia, entonces podemos ahí trabajar de repente juntos en esos temas. Y por otro lado, las presentaciones, tanto esta como las anteriores que tengo en mi haber, pues están en la página web que dice jorgealhurtado.com y está a su plena disposición para la misma. A manera de introducción puedo brevemente indicar que en muchos casos las propiedades geomecánicas no satisfacen las condiciones deseables porque el suelo no tiene resistencia a la tracción. En consecuencia, tenemos que brindar elementos adicionales para que puedan tomar esas resistencias a la tracción. Los geosintéticos, que comprenden las distintas especialidades que vamos a detallar en las siguientes transparencias, son geotextiles, geomallas, geocompuestos, geoceldas, etcétera, etcétera. Una serie y una gran diversidad en ese sentido. Como mencioné anteriormente, la industria de los geosintéticos ha crecido pues exponencialmente en los últimos años, ¿no? Inclusive podemos hablar también sobre inclusiones bajo la forma de fibras dispersas en la masa del suelo. Y aquí tenemos una breve síntesis de los geotextiles que primero se utilizaron para filtraciones, para control de filtraciones, que pase el agua pero que no pasen los finos, ¿no es cierto? Y hay tejidos y no tejidos. Los no tejidos, en inglés llamado non-woven y woven, sirven para los segundos para filtraciones y los primeros para dar algún tipo de refuerzo del suelo. Pero después han venido los geotextiles cosidos y los textiles estirados, por ejemplo. Después tenemos la categoría de geomallas, que tienen más resistencia, que toman tracción y pueden ser del tipo extruidos, unaxiales o biaxiales o también triaxiales en 3 dimensiones, ¿no? Las geomallas adheridas y las geomallas tejidas también. Venimos con las georredes que se ilustran aquí. He tomado esto del libro de Schulka, que es un libro más o menos reciente de 2016. Al final voy a presentar su carátula para aquellos que quieran tenerlo. Tenemos una copia digital de eso y también a través de María Julia podemos coordinar si es que hay necesidad de alguno de ellos. Tenemos las georredes, las geoceldas, en donde yo voy a insistir en dos aplicaciones al final de mi exposición. Tenemos los geocompuestos, que se integran varios de los geosintéticos. Por supuesto, las geomembranas, que sirven para impermeabilizar de alguna forma, sobre todo en las aplicaciones de minería, ¿no? Nosotros somos un país minero en el Perú y tenemos mucha explotación minera y tenemos relaveras y tenemos heap leach para poder producir minerales que involucran ácidos clorhídricos y eso hace que debemos evitar la contaminación. También tenemos lo que estamos ilustrando acá de estas geomembranas y también separaciones de drenaje. O sea, la diversidad es muy grande. Seguimos con las geomantas, algunas de las cuales tienen características biodegradables, o sea, se ponen ahí y una vez que ha transcurrido el tiempo, ellas se absorben y no son tan malas como las geosintéticas. Y otros productos relacionados que son de muy amplia cobertura.
¿Cuál es la función de los geosintéticos? Como hemos mencionado, separación. Y es importante separar porque no queremos que, por ejemplo, un material que es granular y que es filtrante pueda ser taponeado, así le llamamos, en inglés se dice clog, ¿no? Por suelo fino que está por debajo y que va a no impedir, mejor dicho, que el suelo taponee o cierre las partículas granulares del suelo granular. En términos de filtraciones, también tenemos refuerzos y tenemos barreras, así como controles de erosión y favorecimiento del drenaje. Todo eso está bastante bien explicado en las referencias que voy a presentar después y que, por supuesto, por la limitación de tiempo no me da el tiempo para hacerlo. Pero los geosintéticos, que es el nombre genérico de los geotextiles, de las geomallas, de los geoceldas, etcétera, etcétera, tienen varias funciones, ¿no? Control de erosión superficial, drenaje, filtración, impermeabilización, protección, refuerzo y separación. Y los detalles ya los hemos visto más adelante. Bueno, ¿cuáles son las funciones principales? El geotextil, que puede ser tejido o no tejido, tiene el propósito de separación, de filtración y de drenaje. Las geomallas son básicamente refuerzo, las geomembranas la impermeabilización, el geodren para un drenaje planar y vertical. Las geoceldas, bueno, confinamiento, lo vamos a ver en los dos casos que voy a presentar como ejemplos prácticos. También se le llamaba GeoWeb, era un producto que tenía patente, pero ya han transcurrido los años y ahora este mismo producto lo fabrican varios productores. Y por supuesto las geomantas para la erosión. Las aplicaciones están en los muros de contención, en los taludes, los terraplenes, sobre suelo blando, estribos de defensa, de socavación, en carreteras sin pavimentar o pavimentadas, en ferrocarriles y también en la control de erosión de los taludes, básicamente. Además de estabilización que hemos hecho mención, vertederos, represas. Ustedes saben que en una represa uno tiene que tener un elemento impermeable y también tiene que tener un elemento de drenaje, pero hay que proporcionar un adecuado filtro entre ambos, ¿no? Porque si no, el material fino del núcleo puede, a través del flujo del agua en el medio poroso, taponear el suelo drenante y eso ocasiona dificultades. También lo utilizamos en depósitos de líquidos con las geomembranas. Hay una gran tendencia que realmente se originó en el Perú con el CEPIS, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, de poder fabricar, diseñar, construir lo que llamamos lagunas de oxidación, ¿no? Es decir, las aguas hervidas vienen a un determinado emplazamiento y procesos aeróbicos, anaeróbicos. Se convierte el agua no tanto en beber, pero en un agua que puede ser utilizada para el riego de jardines o para plantas que tengan tallo largo, en canales y en trincheras de drenaje. Bueno, esto lo he tomado del libro de Schulke que hacía referencia y aquí se dan las principales aplicaciones de los geosintéticos. Tomaría mucho tiempo si voy al detalle, pero puedo decir que se aplica en estructura de retención, en terraplenes, en cimentaciones, en vías no pavimentadas, en vías pavimentadas y también en ferrocarriles. También en taludes, en rellenos sanitarios, en represas, en lagunas de contenimiento, reservorios y canales y como filtros y drenes. Es decir, la aplicación de los geosintéticos en general es sumamente amplia. Por eso me quiero referir a muros de contención reforzados con geotextiles. Habrá otras oportunidades de poder tratar algunos de los otros temas que aquí estoy dando en carácter general, pero creo que debemos concentrarnos en lo que me solicitó la profesora María Julia, ¿no? Una estructura de contención es una
estructura que tiene una inclinación superior a los 70 grados. La misión principal era soportar las presiones laterales originadas por el empuje, básicamente el empuje activo, como ustedes deben conocer. Estas estructuras con geosintéticos se han convertido en una alternativa de construcción para los muros de concreto reforzado y a los terraplenes, sobre todo por su costo. Y conforme tenemos una mayor altura del muro de contención, nosotros tendríamos que ir aumentando tanto el precio del concreto que no resultaría posible construirlo. Aquí en nuestro país, en el Perú, como tenemos tantos trabajos de minería y se requieren chancadoras y se requieren muros, se han construido muros de suelo reforzado de más de 30 metros de altura, ¿no? Y eso no ha podido ser posible con una estructura de concreto y por eso se ha recurrido a estos procesos de geosintéticos. La metodología del diseño, no vamos a ir en el detalle, pero sí de manera general, es la que hay que estudiar lo que llamamos estabilidad interna, cómo es que cada una de las capas, del geosintético y el material están reaccionando en función de una serie de parámetros que ya los estudiosos y en sus publicaciones se han dado. También la estabilidad externa como un todo a este mundo. Y también consideraciones misceláneas, sobre todo por el detalle del muro, de la cara del muro, ¿no? Y esto hay que conocer que un geosintético tiene pues dificultades con las luces ultravioletas, los rayos ultravioletas que se generan por el sol y eso le da un deterioro rápido y hay que tratar de protegerlo. La estabilidad interna se trata con el dimensionamiento preliminar, el desarrollo de los diagramas de empujes laterales, el cálculo de los máximos esfuerzos horizontales y también diseñar la separación vertical entre capas y las longitudes de desarrollo del geosintético. Eso está perfectamente explicado en varias publicaciones, pero yo le tengo mucha confianza al libro de Körner. Este es un libro que tiene ya varias ediciones, creo que la última es la 7ª edición, y ahora ya se convirtió en un libro con volumen 1 y volumen 2, como vamos a ver más adelante. Ahí están todos los detalles de cómo trazar este análisis. Pero básicamente están aquí los conceptos, ¿no? Perdón. Tenemos aquí el elemento en azul que está viéndose ahí, sería el elemento de tierra del lugar, el elemento de color naranja claro, el elemento del terreno, y después las distintas capas que se están poniendo, colocando, que son los geosintéticos. Y aquí hay que hacer una serie de cálculos con relación a los empujes, ¿no? El empuje que ocasiona la presión del suelo, la sobrecarga que hay que utilizar, si es que hubiese carga viva, y de hecho tener una presión lateral del mismo. Los detalles de cómo se calculan, los parámetros, están ahí indicados. Esto lo he tomado del libro de Körner, que hacemos referencia más adelante. Pero también hay aquí propuestas. Este es el famoso DM7, que es el libro de la guía de la Marina de Guerra Norteamericana. Tiene 3 libros importantes, el DM7, DM72, DM73, en ambos se dan normas generales, es una recopilación de ábacos y de tablas en donde se puede ilustrar cómo se determinan los empujes por cargas externas, tanto uniformes como cargas puntuales. Y eso se utiliza ahí. Después, lo que hay que hacer en estas estructuras es calcular el espaciamiento vertical de mismo. Cada cuánto tiempo debo colocar una de estas capas para justamente pasar con todos los factores de seguridad. El factor de seguridad
usado generalmente va de 1.3 a 1.5 y hay que contemplar la tensión admisible de la fibra, del geosintético, la resistencia última, el factor de seguridad por daños, factor de seguridad por creep o reptación y factor de seguridad por degradación química y biológica. El mismo libro de Kerner, que es una excelente referencia, pues da valores recomendados para la reducción para geotextiles, que serían esos primeros muros que hemos hecho referencia. Pero también hay la alternativa de, en vez de utilizar geosintéticos, generalmente del caso tejidos, obviamente, geotextiles, también hay la posibilidad de usar lo que llamamos geomalla, que ya lo hemos ilustrado más adelante y que tiene, por supuesto, una mejor resistencia. Pero también hay ahí factores de reducción que tenemos que utilizar con el propósito de hacer ese diseño. Después viene el cálculo de la longitud del geotextil. No solamente tiene que ser igual a la longitud de la capa, sino que tiene que darle vuelta pues, para que se produzcan adecuadamente los esfuerzos. Y para eso también existe la manera de poder calcular la longitud hasta la zona de falla y la longitud del doblez superior de allí. Hay valores típicos de ángulos y también de eficiencias que están puestas en paredes, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de geotextiles, tejidos y no tejidos, y valores de fricción de la arena con los porcentajes de las eficiencias. Hay también arena redondeada, arena limosa. Conforme la arena contiene mayor fino, el ángulo de fricción de la misma disminuye. Y después tenemos también valores para suelos con contenido de finos y geotextiles tejidos con cinta plana. Esto se propuso en la edición del libro de Kerner del año 98. Hay entonces una variedad de referencias en las que uno puede descansar. Después de la estabilidad interna en el diseño de estos muros viene la estabilidad externa, ¿no es cierto? Por cierto, hay programas de cómputo también disponibles, algunos comerciales y otros de las propias empresas de fabricación que les pueden proporcionar los programas para hacer el respectivo análisis. La estabilidad externa, como todo tipo de estructura de retención, tiene que calcularse un factor de seguridad en función del volteo, en función del desplazamiento o sliding en inglés, y por supuesto en función de la capacidad portante. Lo que es típico en el diseño de una estructura de muro de contención de concreto o de cualquier otro material es que tenemos que estudiar la estabilidad externa. Pero también en el caso de los muros de suelo reforzado, tenemos que estudiar la estabilidad global, ¿no? Y eso significa que la falla no va a producirse solamente dentro del muro, sino también integralmente, incluyendo los taludes o el suelo que lo soportan. Y también había mencionado que es sumamente importante proteger de alguna forma el geosintético que está reforzando al suelo y para eso hay que ponerle una cara. Generalmente la cara es de concreto o de algún otro material que sea capaz de resistir mejor a la radiación ultravioleta de estas estructuras. Acá tenemos varios ejemplos. Desde la izquierda es el de un muro de suelo reforzado. Y la gran ventaja de estos muros, como ustedes aprecian fácilmente en las vistas, es que si es que no usase refuerzo, tendría que ir con un talud mucho más inclinado, ¿no? Entonces estaríamos perdiendo dinero e invadiendo áreas vecinas. Entonces, esta es una ventaja muy grande, costará un poquito más, pero podemos tener taludes mucho más elevados en términos del talud externo. Esa es una gran ventaja. Ahora vamos a ver taludes reforzados con geotextiles, ¿no? Me dijeron que veamos muros y veamos taludes.
El refuerzo de geosintéticos también se usa para mejorar la estabilidad de los taludes, haciendo posible su construcción con ángulos más pronunciados. Aquí tenemos los beneficios de esta utilización de geosintéticos en general en la construcción de taludes y terraplenes. Primero, podemos reducir el volumen, que ya lo he mencionado. Tenemos también la posibilidad de evitar el uso de muros de contención. Podemos tener un área adicional de contención y podemos reconstruir taludes con deslizamientos, como vamos a apreciar en el último caso que presento ahora. Cuando hay una cimentación firme hay distintas maneras de poder hacer el diseño. Puede ser espaciamiento uniforme, puede ser espaciamiento no uniforme, más cercano en la base del talud, en tanto y en cuanto los esfuerzos laterales son mayores que hacia arriba. También puede ser longitud uniforme con capas de revestimiento cortas, y también puede ser longitud no uniforme con capas de revestimiento cortas también, ¿no? Algunos ejemplos que lo pasaremos rápido donde se han utilizado estos sistemas para proteger los taludes. En el Perú hemos utilizado en varios emplazamientos campamentos mineros, carreteras, ferrocarriles y otra serie de la parte minera también, muchos de esos taludes. Aquí tenemos otra vista del refuerzo del talud. ¿Qué cosa es lo que hay que diseñar en estos casos? Bueno, generalmente utilizamos el método de equilibrio límite en tantos programas que existen a la mano, el programa Slide, el programa GeoSlope, etcétera. Muchos programas, el programa Geo5 también, que es un programa que tiene bastante difusión en nuestro medio. Los geotextiles tejidos tienen una capacidad de asumir esfuerzos de tracción, entonces eso hay que tomar en consideración para poderlo incorporar en el factor de seguridad. Hay que establecer los parámetros del geotextil en el diseño, el factor de seguridad del talud no reforzado, determinar el refuerzo necesario y verificar la estabilidad externa. Como vemos, muy similar al caso de los muros de suelo reforzados, ¿no? En donde nos preocupa no solamente la estabilidad interna y externa, sino también la capacidad portante de estas estructuras. Y fundamentalmente en taludes nos interesa también el sistema de drenaje y subdrenaje del mismo. Y los parámetros del diseño del geotextil de refuerzo también los he tomado del libro de Körner, y ahí tenemos que definir, de acuerdo a los fabricantes y a las entidades que hacen estos ensayos de comprobación, el esfuerzo de tracción disponible, lo que le llamamos la resistencia de pull-out, es decir, si tengo el material ahí puesto con el geosintético, cuánta carga necesito para romperlo. Y los taludes se analizan primero sin refuerzo, ¿no? Recientemente hemos hecho un trabajo en la zona norte del país, en un acantilado, en una formación pleistocénica en superficie y del terciario en la parte inferior. Y lo primero que tenemos que hacer es, ¿necesitamos o no el refuerzo de ese talud? Y para eso hay que hacer el análisis en condiciones sin refuerzo. Y en las condiciones del refuerzo necesario hay que tomar en cuenta la superficie de falla, el momento desestabilizante y el momento resistente. Hay que también calcular la fuerza total, la tensión, la fuerza que debe suministrar cada capa, y en ese sentido es que se determina el espaciamiento adecuado. Para alturas bajas se asume una distribución del refuerzo, y para alturas altas, para taludes altos, mejor dicho, entonces hay que dividir en 2 o en 3 zonas de refuerzo. El superior, el medio, o el superior, medio e inferior, en el caso de que sea más alto el talud.
Para cada zona se calcula la tensión del diseño, porque en cada base los detalles, menciono, están por ser estudiados y seguidos. Básicamente el libro de Cornell creo yo que es casi nuestra Biblia para esos trabajos. Lo mismo que el cálculo del empotramiento. Hay programas de cómputo que he mencionado también que hacen ese cálculo para ustedes. La estabilidad externa, eso también es importante porque puede ocurrir una falla. El talud puede estar excelentemente bien diseñado, pero puede haber que exista una capa blanda por debajo y se produzca lo que llamamos la cáscara de plátano, ¿no? Cuando uno pisa una cáscara de plátano que tiene tan poca resistencia, digamos, al corte, se puede resbalar y eso significa pues que también tenemos que evaluar adecuadamente estas estabilidades externas al deslizamiento y finalmente la estabilidad global, ¿no? Mencioné anteriormente que también es necesario verificar la capacidad portante. Generalmente estas estructuras de sostenimiento son como estructuras que llamamos nosotros zapatas continuas, o en inglés se llaman strip loading, ¿no? Es decir, son cargas que no son puntuales, sino que son extensas en el sentido perpendicular al talud. Y lo que es sumamente importante es el sistema de drenaje y subdrenaje. Se han visto varias fallas de ese tipo de muros con refuerzo porque no se ha proporcionado un adecuado sistema de drenaje. En este caso estamos ilustrando el subdren chimenea, porque puede ser que este material en marrón más oscuro tenga finos y este material de acá tenga materiales gruesos. Y si se produce algún flujo de agua, entonces el agua, al no existir este filtro o dren, pues taponearía este material más grueso y generaría eventualmente presiones de poro con el aumento pertinente de la densidad y la disminución de la resistencia cortante. Entonces el drenaje en estos casos es sumamente importante. El profesor Schmerman de la Universidad de Florida también estableció una serie de ábacos para calcular los coeficientes de refuerzo y los coeficientes de la longitud de refuerzo, y yo recomiendo mucho su empleo. Y ahora sí, ya un poco terminando el caso, vamos a ver 3 casos en particular que nos tocó vencer. Aquí ya son casos reales, en donde hemos utilizado en el primero un sistema de refuerzo del suelo en una zona que le llamamos Cerro de Arena, que es una zona de mucha arena, como van a ver en las fotos, y que lo más importante era, de alguna manera, utilizar a la propia arena como un elemento de refuerzo, y para eso utilizamos celdas tipo GeoWeb, ¿no? Celdas de confinamiento, que ahora ya varias empresas las fabrican. En el pasado solamente la empresa Presto la fabricaba, pero ahora ya la patente está liberada. Después vamos a ver un par de casos más y con eso vamos a culminar nuestra presentación. ¿Qué hicimos en este caso? Entre Atico y Ocoña, que estamos yendo por la costa desde Lima hasta Arequipa, existía una zona que se llama Cerro de Arena, que tenía mucha arena que inundaba la pista. Hay otro caso muy similar al norte de Lima que se llama Pasamayo, que tuvo que construirse una variante porque la arena invadía mucho las carreteras, la pista, y causaba muchos problemas allí. Aquí estamos viendo cómo es el Cerro de Arena, ¿no? Hay una formación rocosa abajo, pero encima hay depósitos de arena y había largas colas de camiones porque en unos casos se producía la interrupción de la misma. Creo que este caso es típico. En algunas zonas había roca, afloramiento rocoso, pero en la mayor parte habían taludes arenosos y había que hacer algo para poderlo resolver.
En este caso lo que hicimos es la utilización de líneas de refracción sísmica para ver la profundidad de la arena, básicamente, los famosos ensayos de SPT para determinar la densidad y para determinar la resistencia de fricción del suelo arenoso, también ensayos de penetración dinámica, ensayos de un cono más portátil que es el cono de Sowers. Hicimos también ensayos con un equipo mucho más ligero que se llama el DPL, siguiendo la norma alemana, pero que tiene estas tres categorías: ligera, mediana y pesada. Utilizamos la ligera por las facilidades del transporte y del estudio ahí. Y también utilizamos la extracción de muestras inalteradas. Y ustedes dirán cómo lo hicimos, porque nuestros amigos asociados que eran norteamericanos de la empresa Shannon Wilson no se imaginaban cómo lo podíamos hacer. Y bueno, con paciencia y como la mano de obra nuestra es más barata, pudimos moldear con unos anillos de bronce especiales y los llevamos al laboratorio para hacer ensayos. En el laboratorio, para el material arenoso, hicimos ensayos de granulometría, de corte directo, contenido de humedad, análisis químicos. En estos años, estoy hablando de los años finales de los 90, no había la maravilla de programas de cómputo que tenemos ahora. Este era un programa, pues, básico, el programa STEP se llamaba, y pudimos hacer los análisis de estabilidad que en donde nos indicaba que con una fuerza sísmica ese talud era inestable, tendríamos que eventualmente mejorarlo. Y para eso recurrimos a esta metodología, a esa tecnología de las geoceldas, ¿no? Entonces uno hace una excavación abajo, le da más o menos un buen soporte y va construyendo, va colocando estas celdas que van a ser compactadas con la propia arena del emplazamiento. Tuvimos que hacer un corte temporal para poder construir el muro e ir conformándola hasta las alturas pertinentes, ¿no? Las alturas eran de 2 metros, algunas un poco más, hasta los 2,50 metros. Pero esos muros eran capaces de retener la arena que estaba en su ángulo de reposo y también dejar posible el tránsito por la pista, que es la carretera panamericana que va desde Panamá hasta Chile. Aquí estamos viendo el proceso constructivo, la cimentación, las geoceldas, el material de préstamo. Entonces, en las geoceldas, que tenían una cara de color arena, digamos, pero el resto eran de color negro, y de color arena en la parte más expuesta era para que se mimetice de alguna manera este muro con el color plomo de las arenas que tenemos en la costa del Perú. Aquí estamos en el proceso de la construcción, se aprecia lo que he dicho, en realidad la geocelda era de color negro, pero en la cara expuesta era de color gris. Y aquí estamos viendo que se hizo ese trabajo no solamente para el talud que llamamos superior, pero también para el talud inferior, ¿no? Y aquí están ya las celdas listas, trabajando sin ningún problema. Por otro lado, tenemos otro caso, que es el caso de la carretera Tingo María a Guaitía, un caso donde había una seria erosión por el divorcio en Acuario, ¿no? La carretera se iba estrechando cada vez y habían lo que llamamos cárcavas, unas tremendas erosiones en las caras, en los costados de la carretera que ya podían en algún momento impedir que esto se pudiera transitar por ahí, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una vista antes de la reparación. Esta es la carretera, se llama el tramo Las Vegas. Teníamos talud por acá también. Y en todo este tramo tuvo que ponerse una reparación de esto que llamamos cárcavas, ¿no?
esa socavación grande, gigantesca, digamos, en varios lugares allí. Esta es una vista ya después de que hemos hecho el trabajo. Se tuvo que trabajar con este talud de acá superior, pero fundamentalmente con el talud inferior, y eso es lo que voy a narrar brevemente en esta exposición. Estas eran las socavaciones, las erosiones, la cárcava que le pusimos nombre 1, 2, 3, 4, 5. En la cárcava 12, en el año 2007, se estaba pues comiéndose la carretera y ya no había sitio en la otra margen como para poder ir moviendo la carretera. La carretera inicialmente estaba mucho más hacia la izquierda y fue perdiendo lugar y se fue moviendo hacia la derecha para no perder la transitabilidad. Una vista de la carretera hacia abajo, tremendas cárcavas. Este es un lugar donde el material es proclive a la erosión, por un lado, pero también es un material es un lugar de muy alta precipitación, quizá la precipitación, la lluvia más intensa en todo el Perú. Estamos en la ceja de selva, pasando de la altura, digamos, de los Andes, yendo hacia la parte de la selva baja. Un esquema de cuáles eran las cárcavas, lo que se estaba erosionando y los trabajos que teníamos que hacer de refuerzo en cada una de las cárcavas. En un lado fue la recomposición de las mismas y en otro tuvimos que utilizar suelo reforzado porque ya no teníamos espacio para poder construir nada más. ¿Qué estudios se realizaron? Bueno, topografía, que es importante, geología, hidrología, geotecnia, geofísica, taludes, peligro sísmico, impacto ambiental y las alternativas. La topografía fue un poco complicada de hacer, pero esta es la topografía. Sobre esa se hizo el levantamiento de geología y de geodinámica. Aquí se está viendo cuál es el proceso de la socavación. Las investigaciones que se hicieron incluyeron lo que llamamos calicatas, creo que le llaman ustedes piques o a piques allá. También hicimos perforación diamantina, rotatoria, en los puntos donde se podía hacer. Y también hicimos investigaciones geofísicas, medición de ondas P, que llamamos refracción sísmica. En esos años no estábamos tan familiarizados como lo estamos ahora en la medición de las ondas de corte o el ensayo MASW para medir las ondas Rayleigh y de esa manera distinguir en profundidad cómo varían las ondas de corte. La perforadora, las calicatas, las mediciones de las ondas de corte con los equipos pertinentes, el martillo que le da el impulso para hacer las mediciones y por supuesto los perfiles geológicos geotécnicos de las distintas secciones. Aquí ya en estos años, en los años 2008, 2009, teníamos ya mayores facilidades para hacer el cálculo, ¿no? Me parece que usamos el programa GeoSlope aquí, pero también existen otros programas como mencionaba el Slide o el Geo5, que permiten hacer un análisis mucho más rápido y con muchos colores para determinar líneas de contorno de factores de seguridad y ver pues que con sismo y sin sismo los factores de seguridad estaban en el lado de la no seguridad. Finalmente establecimos los programas, las obras de estabilización, que eran básicamente el realineamiento de la carretera, rellenos en los taludes, sobre todo en los donde se ponía, donde no se podía, estructuras de suelo reforzado, que es lo que estamos ilustrando, diques de roca en la parte de arranque, digamos, del talud, drenajes sumamente importantes, rápidas de amortiguamiento, que también usamos las geoceldas, allí subdrenaje y el control de la erosión con mantos y corte de estabilización. Aquí estamos viendo lo que se hizo. Aquí abajo está el enrocado. Esta es la carretera que viene. Aquí está el enrocado y comenzamos a construir todo esto en las cárcavas 2, 3 y otras más adelante. En esta otra zona donde ya no había espacio, sí hicimos muros reforzados con geomallas en estas dos localidades. O sea, fue una combinación de diques y también de muros con geomallas. Los análisis
ya hechos con las obras propuestas que, incluyendo el aspecto sísmico, daban un factor de seguridad apropiado. Esto fue ejecutado el año 2008. Estamos en plena ejecución de la obra. Tuvimos que hacer estos diseños de estas rápidas porque, como mencioné, mucha lluvia, mucha precipitación que se tuvo que canalizar y producir estas estructuras para que hagan el desagüe del agua rápidamente, ¿no? Estas son las geoceldas que se utilizaron para reforzar los taludes y también estos elementos de amortiguador del agua. La de la izquierda está la sección terminada y a la derecha ya se está en funcionamiento de esas estructuras. Los diseños de la misma y ya el reverdecimiento en la parte inferior de la misma. En la parte superior también tuvimos que ponerle algún tipo de esfuerzo para mejorar el control de la erosión con estos sistemas. Aquí estamos en la parte inferior, pero ya en un día donde está operando, con las lluvias, el agua está cayendo adecuadamente. Y esta zona sí es el talud superior, que también tuvimos que reforzarlo para que pudiese prender, digamos así, la vegetación. Y aquí lo estamos apreciando en este talud anterior y ya con el talud que ha pasado el tiempo. Así quedaron estas estructuras en el talud superior, los detalles del diseño, y aquí estamos viendo una panorámica. Tanto el talud, estamos hablando de la Cárcava número 3, tanto el talud superior reforzado con esa estructura de sostenimiento y la parte inferior que también está reconformado, pero también con sus obras de drenaje. Finalmente, porque ya me está dando la hora, presentamos el refuerzo con una geomalla en una represa, ¿no? Ustedes saben, el país nuestro es país minero, hay mucha minería polimetálica, había una represa que se llama Titlacayán, que tenía una cierta altura, pero que se necesitaba por la producción minera sobreelevarla. Los detalles de la presa, la zonificación de la misma, y también de lo que se hizo, que está aquí en el lado de la derecha. Ustedes pueden leer los detalles más adelante. Tuvimos que elevar este nivel y la única forma de poder hacerlo con este talud y considerando las obras de la represa, tuvimos que utilizar geomallas para este refuerzo. Nosotros nos tocó hacer el análisis de deformación permanente, porque es sumamente importante saber que con la ocurrencia de encima, cuánto se va a mover este talud. Aquí estamos viendo, esta es una población que está bajando de Cerro de Pasco hacia Huánuco. Aquí está la represa que está casi al borde de la carretera y que si pasa algo en esta represa de relaves puede afectar a la pista. El detalle de las geomallas utilizadas, no voy a ir en el diseño de las mismas, pero están muy claramente especificados en los libros que he hecho referencia. Y bueno, finalmente se procedió a la construcción y se pudo sobrelevar la represa. Para eso tuvimos que hacer varios análisis, tanto el análisis pseudoestático sísmico, cuanto el análisis de deformaciones permanentes con elementos simplificados, pero también con mallas de elementos finitos para calcular su análisis. Y creo que esta es la última vista de lo anterior. Solamente brevemente para presentar a ustedes las distintas referencias. El libro de Kerner en su 6ª edición, que tiene 2 volúmenes, yo creo que es el libro más importante de tener y de estudiar. Pero también hay otros libros, el libro de Shukla que he mencionado ahora, y también el libro de Jonathan Wu sobre suelo reforzado, muros de suelo reforzado. El Brasil tiene, con el profesor Palmeira, el libro de geosintéticos en geotecnia y medio ambiente, así como un manual brasilero de geosintéticos que está disponible. Hay el libro de Sarsby, que es muy común, y también la Federal Highway Administration de los Estados Unidos
ha sacado un curso sobre diseño de geosintéticos y guías de construcción, que es importante tener. El profesor Holtz de la Universidad de Washington, con colaboradores, tiene un excelente libro, creo que es el segundo que yo recomendaría para estudiarlo. Y también, por supuesto, hay un compendio de geosintéticos hechos por el profesor Schukla que he presentado. Y finalmente, los españoles han sacado también un manual de geosintéticos en la construcción de muros y terraplenes, y nuestros amigos de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, en esos casos, en esos años, ya se cambió a Sociedad Mecánica de Ingeniería Geotécnica, como muchas otras de nuestras organizaciones, sacó esta publicación de geosintéticos, geotextiles y geomembranas. He tratado de correr un poco, estamos ya a 5 para las 8 y yo les agradezco muchísimo su atención y la invitación que he recibido de ustedes. Estamos a su plena disposición para eventualmente estar con ustedes en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. De verdad que una excelente presentación. Espero que a los chicos les haya gustado mucho. Si tienen de pronto algún comentario o algo al respecto, aprovechen estos 5 minuticos con el ingeniero antes de que nos despidamos. Dairo, dale. Doctor, buenos días. Qué pena una preguntita. Tengo entendido que en Colombia, cuando hablamos de geotextiles, tendemos a pensar que son muy costosos o elevan mucho el precio para intervenir. No sé qué tanto, o en Perú, cómo influye esto en el tema económico. Bueno, sí, los geotextiles son costosos, pero justamente para eso hay que tener alternativas. Algunas son más convenientes que otras. Tengo entendido que hay empresas inclusive que están basadas en Colombia que fabrican no solamente geotextiles, geosintéticos, sino también tuberías de plástico. La empresa se llama Papco y creo que fue comprada por una mexicana. Una de mis alumnas trabaja allí, hemos hecho varios estudios, a veces esa solución es la más barata que otras, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viendo un trabajo en la zona de Paita, en el norte, una zona donde hay pesca y hay un acantilado al costado y entonces ha hecho eso. También en Lima, que es una ciudad gris porque no tiene mucho sol, los limeños, los meses de verano nos importa mucho ir a la playa, ¿no es cierto? La playa, al mar. Y esas playas están más o menos lejanas, no están tan cercanas. Hay que tomar algo así como más de 100 kilómetros. No obstante que estamos en la costa, pero la contaminación y la tranquilidad es esa. Y también muchos de nuestros clientes, ya como empresa, digamos, de consultoría, han sido problemas que se han generado en esos taludes que se ven frente al mar. Entonces, no solamente hay para eso, también hay los famosos geotubos, que son estructuras que se ponen en el mar para que se arene la playa, ¿no? Inyectándole bien sea arena adentro, es como una gran tubería, etc. Entonces, creo que eso del precio es relativo. Mencioné que en la industria minera los muros de más de 30 metros es imposible hacerlo de concreto y ahí se han utilizado alternativas de terramesh o de suelo reforzado con geomallas que han sido mucho más económicas. Entonces no podemos hablar así en general que sean más baratas o más económicas. Todo depende del lugar puntual y si han habido ocasiones en donde la solución con los geosintéticos ha sido conveniente. No creo que, por ejemplo, en lo que yo he presentado hubiese sido posible otra alternativa, sobre todo aquella de la zona de Las Vegas, que fue la segunda, ¿no? Nosotros teníamos ahí muros de contención de concreto, esos que tienen contrafuerte inclusive, que los vemos al fondo de la quebrada. Entonces todo depende del problema y creo que hay que abrir los ojos, creo que las aplicaciones van a ser todavía mucho más convenientes, los costos tienen que abaratarse sin
sin la menor duda, pero también es parte de los ingenieros que empiecen a estudiar esas alternativas y poder contemplarlas, ¿no? Y poder tener una visión allí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucho. Hola. Cuénteme brevemente pues, de su universidad, porque no la tenía en mi radar. Bueno, realmente la Universidad Católica Luis Amigo es parte de la comunidad de terciarios capuchinos, es una universidad de carácter católico. Inició más hacia el área de, digamos, de las humanidades, de las ciencias sociales, pero digamos, con su evolución ha empezado a ofrecer servicios también para el área de ingenierías. En el área de ingenierías contamos con 3 ingenierías, que son ingeniería civil, sistemas industrial, y dentro de la misma facultad tenemos el programa de arquitectura. Nuestro programa en total hasta el momento tiene alrededor de 96 estudiantes inscritos y pues estamos en proceso de continuar, digamos, el crecimiento del programa. Estos chicos en su gran mayoría ya están cursando entre 8º a 10º semestre, entonces ya son los chicos que están próximos a dejar la universidad y hacer nuestra primera carta de presentación frente al medio como ingenieros civiles. Muy bien, yo también quisiera hacer algo de propaganda acá. Bueno, nuestra universidad tenemos 13,000 estudiantes y tenemos todas las ingenierías, estamos certificados por ABET y licenciados. Y en el caso particular de ingeniería geotécnica, en este tiempo de encierro que hemos tenido de varios meses, yo he terminado de escribir 2 libros, ¿no? Que podrían ser interesantes para ustedes. Y los estamos distribuyendo, bueno, a los amigos extranjeros se los hemos hecho llegar gratis, pero ahora ya los estamos produciendo. El libro, digamos, en versión digital es de 20 soles, lo que equivale como a 5 o 6 dólares, ¿no? Pero yo podría pues donar sin la menor duda por lo menos un ejemplar para la universidad. Y estamos sacando en este momento otro que se llama Ingeniería Geotécnica Sísmica, que es una de mis especialidades favoritas, y también eso va a estar dentro de poco a distribución, ¿no? Ya lo estamos ofreciendo, a ver si pueden entrar a la página web nuestra, que es jorgealburtado.com, o si no, a la otra página que es Red Acelerográfica Perú. Tenemos una red de casi 100 instrumentos a nivel nacional que la manejamos nosotros y que estamos muy interesados en poder tener algún intercambio con ustedes, porque también tengo entendido tienen muchos sismos. Yo era muy amigo del profesor Alberto Sarria, que ya falleció, pero también soy muy amigo de Manuel García, por ejemplo, y otros colegas ya de mi promoción, de mis años, o quizás mayores que yo. Entonces, estamos a vuestra disposición. Creo que podemos mantener una relación epistolar o por correos, y con mucho gusto a su entera disposición. Ya sí tengo que salir porque me está esperando la Fiscalía de la Nación y tengo Claro que rendir sí. no sé qué cuentas. Muchísimas gracias por su atención. Y ya creo que tiene la presentación en versión PDF para que se distribuya a los alumnos, y cualquier consulta me la hacen saber. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.